Como todas las formas de arte, el cine es un medio tan poderoso como un arma de destrucción masiva. La única diferencia es que las guerras destruyen, mientras el cine inspira. El cine como arma de inspiración masiva. Dice el director danés Nicolas Winding Refn que pocas cosas pueden compararse con la potencia evocadora de las imágenes en movimiento. Y también reivindica la importancia del silencio. El silencio es cine. Estamos tan acostumbrados a los sonidos, vivimos rodeados de conversaciones, que el silencio durante mucho rato nos resulta muy extraño. Hace que la gente se sienta muy incómoda. Pero lo que hace es forzarnos a percibir desde un nivel mucho más profundo, porque las cosas no se nos explican con palabras. El silencio es oro. Nos obliga a implicarnos mucho más, porque no nos están verbalizando lo que tenemos que pensar. Ahí os dejamos ese silencio para que penséis sobre él y percibáis las cosas desde un nivel más profundo. ¿Te has sentido incómoda, Violeta? Un poco, ¿para qué te voy a engañar? Porque al final estamos en un programa de radio y si nos quedamos en silencio, pues vaya gracia. Sería un programa de radio hecho por mimos. Pero la gracia duraría poco tiempo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ya que has dicho mimo, lo que sí os vamos a dar es un programa hecho con mucho mimo. Así es. Y con estos dos sabios consejos del cineasta danés, y con este musicote de su último trabajo, la serie Copenhagen Cowboy. empezamos el cinefilérrimo programa de hoy en el que hablaremos de su serie y de los Goya, y aprovechando esa ocasión nos colaremos en el archivo de la Filmoteca Nacional, que es algo así como la sala del tesoro del cine español. Ahí es nada. Se viene programón. Los Goya se celebran este próximo sábado en Sevilla. Es la semana de los premios del cine español, que este año dicen que han dado una de las mejores cosechas que se recuerdan. Nosotras lo sabemos bien porque casi todas las grandes candidatas han pasado por esta carnicería, como Sorogoye con Asbestas. Realmente lo que nos interesaba no era tanto el conflicto vecinal, era más bien esa mujer. Es que lo que nos interesó de la película fue leer pues esa decisión que toma la protagonista de la película, que es una decisión que leímos en la persona, ¿no? En la mujer real, que se llama Margot Poole, pues fue lo que nos dejó un poco atónitos y nos sorprendió y nos interesó. Fue como una película que tenéis que ver por su retrato de la violencia entre familias, de dos mundos que chocan, de la dureza y la belleza del mundo rural y de la resistencia de una mujer, como contaba Sorogoyen, en un universo de hombres. Y también hemos cantado Los Cinco Lobitos con Alauda Ruiz de Azúa. Yo tenía claro que era una película que se construía desde lo cotidiano, pero que emocionalmente tenían que pasar cosas muy potentes, ¿no? Y que llegaran y que se capturasen, ¿no? Entonces, un poco construir la película al servicio de eso, ¿no? Más del una historia de trabajo maternidad, actoral, paternidad, padres e hijos, que con muy poco dice mucho y consigue arrancarte unas lágrimas y ponerte un nudo en el pecho hablando de algo que a todos nos toca, la familia. Y no nos olvidamos del Oso de Oro a Carla Simón por la extraordinaria Alcarrás, que también habla de la familia. Creo que es importante, ¿no? Cuando terminas algo que ha ido bien, pues intentar hacer algo distinto, que no se pueda comparar, que te suponga muchos retos, ¿no? Y era el caso de esta peli, que ha sido muy, muy compleja y que todo el proceso, bueno, ha sido un proceso exigente, ¿no? Segundo largometraje de la directora catalana, que vuelve a convertir la realidad en cine y en poesía, como en Verano 1993, contando con un estilo personal, una historia de campo, de tradiciones y de amor por la tierra. Y del campo a la ciudad también caímos presos de Modelo 77 de Alberto Rodríguez. Era un hecho que había ocurrido durante la transición, en el último sitio donde probablemente llegó la democracia, y no quedaba ni rastro de eso. Puedes decir, vale, es normal, que porque pasaban tantas cosas en la transición, pero tampoco sabía que hubo una fuga de 45 presos en el año 78, ni sabía que 200 personas habían cortado las venas en la cárcel Modelo al mismo tiempo. Otro peliculón que nos recuerda un capítulo olvidado pero imprescindible de nuestro pasado reciente, las cárceles en el paso de la dictadura a la transición y el colectivo de presos en lucha, COPEL, que se rebeló contra el modelo franquista de las prisiones que siguió perviviendo en democracia. Y hablando de reivindicaciones, lloramos a lágrima viva, nos emocionamos hasta las trancas y protestamos contra los desahucios con el peliculón En los márgenes de Juan Diego Boto. Se habló mucho de desahucios en la crisis anterior, en 2010, 11, 12, 13, pero bueno, es una realidad que se ha cronificado y que parece que ya no existe. Y con toda esa realidad... La película que los desahuciados de este país merecen, que cuenta el destrozo social, moral y personal
que esa lacra sigue provocando en España, donde aún se desahucia, os recuerdo, a 100 personas al día. Bueno, y después de este repaso, ¿qué nos queda? Pues nos quedaban los dos invitados que vienen a completar esta mañana la alfombra roja. The Walk of Fame, el paseo de las estrellas de carne cruda. Sí, porque hoy tendremos con nosotros a la inconmensurable Pilar Palomero, que atracó la gollería entera, lo he hecho, gollería. Vaya chistazo. Con su primera película, Las Niñas, y ahora vuelve a estar nominada por La Maternal. Y desde Galicia, en vez de centollos, nos llegan Los unicornios de Alberto Vázquez, el jefazo de la animación española más irreverente, que tiene ya 3 Goyas, y este año va por el 4º con Unicorn Wars. Una película ultraviolenta sobre unos ositos de peluche amorosos que entran en guerra contra unos unicornios. Nuestra crítica de cine de cabecera la define así. A ver, como si el sargento Hartman de la chaqueta metálica y mi pequeño pony echasen un polvo guarro con espermatozoides victorioso, el resultado sería Alberto Vázquez. Bueno, o al menos sus películas. En un rato lo vamos a comprobar. Marta Medina, Crudos Días. Crudos Días. ¿Le damos al proyector? Dale, que ya teníamos muchas ganas de sesión continua. ¿Has visto lo que ha hecho la guarda de tu hija? Ah, pues no lo he visto. Pues nada, que está ahí metiéndose un atracón de series y películas. Sesión continua. Un maratón radiofónico de series y películas. Y como siempre, para desmenuzarnos el costillar, la aguja y el lomo alto del mundo del cine, viene a la carnicería Marta Medina, la que acabáis de escuchar, que tiene un color estupendo para ser invierno. ¿Cuál es tu secreto, querida? Bueno, pues no hay secretos. Bueno, sí, la verdad es que vengo de Cuba. Bueno, aquí a dar envidia. Venga, nos da muchísima envidia. En febrero con la puñetera ola de frío. Bueno, o sea, además, yo llego allá con mocos por esta descompensación climática. O sea, Encima te quejarás, ¿no? Te no me quejo porque yo he visto, además de los trillones de efigies del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos y de Fidel Castro, el centenar de cines preciosos antiguos donde pasaban las últimas películas de estreno del cine yankee, que a mí eso me ha sorprendido mucho. Mira. Incluso las nominadas a los Oscars. También he visitado el ICAIC, que es el Instituto de Cine Cubano, de donde me he traído unos carteles de películas cubanas antiguas preciosérrimos. Que dejes ya de darnos envidia y te vayas al lío. Bueno, a mandar, comandante crudo. Pero cuidado que vengo yo aquí con ardores revolucionarios. Bueno, vamos a saltar de Cuba a los Goya. Yo creo que esto habrá que hacerlo descomprimiendo, como en el submarinismo. Vaya que te dé un parraque. ¿Te han invitado a los Goya? Pues sí, este año yo voy también a Sevilla, pero bueno, en mi caso, olvídate de alfombras rojas y de glamour. A los periodistas nos tienen encerrados en un sótano húmedo, eso sí, con wifi, o sea que aquí a trabajar. Claro. Bueno, y cada cierto rato pues nos lanzan así como al piste y cruzcampo, para que no nos devoremos los unos a los otros. Al piste y cruzcampo, son como pajarillos. Hay que sobrevivir con lo que pueda. Hay que sobrevivir, porque ya sabes el tipo de limañas que somos. O sea, ya nos han retratado muchas películas ahí, pues un canapé, ¿sabes? Sí. Y aquí las bestias. Sois los periodistas como en Luna Nueva. Sí, pero bueno, a ver, yo quiero hacer hincapié en que estamos muy bien tratados, que ya se sabe aquí con las instituciones que luego se lo toman muy en serio. No sufrimos ni humillaciones ni castigos corporales. Ningún guionista ha sido maltratado. Bueno, ya se sabe, ningún periodista sufrirá daños en la gala, pero bueno, yo lo de los guionistas, que dices, ningún guionista será maltratado, es que a lo mejor alguno se lo merece, ¿eh? Ah. Desde Brooklyn, Tony Ruiz ahí. 1, 2, 3. Una pena con Sí, señoras y señores, esto es el rap de Resines. Algunos guionistas sí que se merecen un poco de castigo. Sí. Bueno, en fin, como appetizer, que dice así la gente con apellido compuesto. Y para los más rezagados voy a traer una pequeña selección de los pedazos de peliculones que compiten en el mejor año de cine español desde hace mucho tiempo, que es lo que está diciendo todo el mundo, y yo estoy de acuerdo. Así que aquí van unas cuantas recomendaciones de las películas que no habéis nombrado todavía. Vale. ¡Ole! De niña, Florencia acudía al marjal cuando su padre iba a cazar patos. Rezaba en silencio para que los patos volaran lejos de su escopeta. Bueno, tenemos El agua, de Elena López Riera, que entre el mito y la mirada antropológica cuenta la historia de una abuela, Nive de Medina, una madre, interpretada por Bárbara Leni, y una hija, Luna Pamies, nominada a Mejor Actriz de Revelación, enfrentadas a los prejuicios de las miradas más tradicionales de su pueblo, incapaz de tolerar a una estirpe de mujeres libres. Ole. Arsa. Te lo decimos porque es en Sevilla. Sí, estamos con los tópicos, ¿vale? Yo me he resistido un poco a esto, pero lo voy a hacer. ¿Por qué no? Un gole nunca sobra. A ver, no le está bien dicho en cualquier momento. ¿De qué es esta banda sonora? Bueno, tenemos la A Irati,
Irati de Paulo Urquijo, que se estrena en el cine el 24 de febrero y que es una película fantástica de género y fantástica de maravillosa, ambientada en el País Vasco en el siglo VIII. Una película de diosas y guerreros que no tiene nada que envidiar a superproducciones como The Northman o Vikingos. Bueno, pues hablando de tópicos, ¡aupa! ¡Aupa! ¿Qué más? Y luego tenemos el cortometraje Arquitectura Emocional 1959 de Elías León Siminiani, una historia de amor y de diferencia de clases a través del urbanismo del Madrid franquista. Está disponible en Movistar Plus y es que los cortos existen. Sí que sí, los cortos existen, ¡viva! 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 Y bueno, y por supuesto os traigo a una directora y guionista, y bueno, que también ha sido directora de foto, lo ha sido todo, en todos los sectores, todos los gremios, todas las disciplinas lo ha hecho. ¿Guionista la que vamos a pegar? No, a esto no la vamos a pegar, Esta Vale. hay que tratarla muy bien. Muy bien, La gran exquisitamente. esperanza del cine español. Bien. Bueno, además ha pasado, como te he dicho, por todos los departamentos, y luego es zaragozana de pro, Bien. escolapia de corazón, aquí como la Menda. Hemos tenido infancias como paralelas. ¡Viva! Y hoy pues la tenemos con nosotros, que es Pilar Palomero, que triunfó ya con Las Niñas, arrasó en los Goya 2021 y ahora vuelve a hacerlo como directora de La Maternal, una joya para la posteridad que por favor hay que verla. ¿Con quién estabas? Con el chaval ese estaba. Que te calles. Que te calles tú. Mira, como sigáis así, os van a volver a separar. ¿Qué ha pasado? Fui a la orilla del río. Antes de saludar a Pilar, cuéntanos por qué hay que ver La Maternal. Que hay que verla, ¿eh? Hay La que hemos verla. visto y hay que verla. Bueno, primero porque es una película que es a la vez delicadísima, de una poesía visual, al mismo tiempo muy sincera y muy trabajada, que eso es una cosa como difícil de conseguir. No hay impostura, hay una aproximación a las historias de una forma muy pura, con una ambición casi documental. Y en La Maternal conocemos a Carla, que es una adolescente de 14 años que se queda embarazada, interpretada por Carla Quílez. Carla, Brutalmente. sí, además es su primer papel, Sí, sí. creo que... Magnética. Sí, vamos. Carla, el personaje, vive con su madre, que también la tuvo a esa misma edad, más o menos, en un pueblecito de Barcelona. Y su madre, a quien da voz y cuerpo, Ángela Cervantes, regenta un restaurante de carretera y entre el trabajo y su novio tiene poco tiempo para Carla. Lo que viene a ser como la reproducción de la pobreza y, Sí, y de la falta de Se repiten atenciones. los patrones. Claro. Entonces los servicios sociales deciden enviarla a una maternal cuando se queda embarazada, que es un centro que acoge a menores de riesgo de exclusión embarazadas, donde las ayudan a cuidar a sus bebés y para que puedan continuar un poco con sus estudios. Y allí Carla conoce a otras chicas en su misma situación. Lo más fuerte que he pasado aquí en el centro es que haya fallecido mi madre y no poder estar ahí. Ay, a veces nos pasan estas cosas. Bueno, no, si vamos a llorar todos hoy aquí. Sí, y tanto. Y tanto que vamos a llorar. Vamos a llorar todos aquí viendo la película, sin duda. Estas otras chicas están interpretadas por jóvenes que en la vida real han pasado por una maternal y cuentan sus propias historias. Las actrices primerizas se desnudan, cuentan su pasado, muchas de ellas en familias disfuncionales, parejas abusivas, relaciones complicadas, que encuentran apoyo unas en otras y se sienten arropadas, muchas de ellas por primera vez. Y por todo ello, ya lo he dicho, es una peli que te toca, que te remueve, que te revuelve, porque es una ficción tan real como la vida misma, sobre todo como las vidas más duras. Claro, es como una hibridación ahí entre las dos, entre documental y ficción. Por eso, bueno, que mejor que nos lo cuente la colosal Pilar Palomero. Antes, recordemos este momento. Y el Goya a la mejor dirección novel es para Pilar Palomero, por Las Niñas. Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola. Escuchamos a la húngara, que también fue madre con apenas 15 años y que forma parte de la banda sonora de la nueva obra de Pilar Palomero. Pilar, crudos días y enhorabuena por este nuevo peliculón. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros charlando. Bueno, ¿cómo llegaste tú a esta historia? Pues llegué un poco por casualidad, ¿no? A través de Valerie Delpierre, que es la productora de la película. Ella tiene una amiga que es trabajadora social y le había hablado de un centro que hay en Barcelona, un centro residencial para madres adolescentes. Pero bueno, lo que para mí fue determinante, porque claro, cuando me propuso esto como posible tema, pues yo dije, bueno, no lo sé, ¿no? Pero fue determinante cuando llegué allí y conocí a Carol Ruiz Tagle, que quien vea la película la conocerá, porque ella interpreta a Carol, se interpreta a sí misma. Ella es educadora en el centro, en la vida real,
Y conocerla pues ya pues me abrió las puertas a todas aquellas historias. A través de ella conocí a las chicas que han interpretado la película y que han servido como inspiración para el guión. Y bueno, descubrí esta historia que me impactó tanto que sentí que tenía que contarla sí o sí. Sí, una historia muy poco conocida. Yo no sabía de la existencia de este tipo de centros. Yo tampoco, y además, sobre todo, yo querría saber cuáles son las historias que más te impactaron y sobre todo cómo conseguiste que ellas te contasen sus historias reales para la película y se dispusiesen para ser actrices en tu película. Claro, yo escribí el guión a la par que me iba documentando, ¿no? Entonces, la documentación consistió en reunirme muy poco a poco, ¿no? con diferentes chicas que habían pasado por el centro. Algunas están en la película, otras no. Y es que yo desde el principio, y también fue la motivación para hacer la película, es que sentí que ellas tenían unas ganas tremendas de contar y de explicar lo que habían vivido, ¿no? Entonces todo fueron facilidades por su parte. Yo desde la primera llamada, por supuesto, vamos a quedar en lo que te pueda ayudar. O sea, así que había como esta urgencia por hablar, por ser escuchadas y explicar lo que habían vivido. Y luego sí que es verdad que conocí muchos casos, algunos muy, 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 muy duros, ¿no? Y lo que pasa es que yo a la hora de plantearme la película, en todo momento dije, bueno, contad lo que queráis, ¿no? O sea, como que intenté trasladarles esta idea de es vuestra historia, sois las dueñas de lo que os pasó y lo que queréis contar, contadlo, lo que no lo queréis contar no lo contéis. Y la verdad es que fueron súper generosas y sobre todo es eso, ¿no? Como que yo todos sentimos las ganas que tenían de contar lo que habían vivido. Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, está Claudia Dalmau, que interpreta al personaje de Raquel, la compañera de habitación de Carla. Ella vino a través de un casting y, por ejemplo, ella sí que cuenta la historia de otra chica que yo conocí que finalmente no participó en la película como actriz, pero que me parecía que su testimonio era importante que estuviera en la película. Esos testimonios en una escena coral, más o menos al principio de la película, son tremendos, demoledores. Demoledores. Y de hecho, Carla Quílez, la actriz protagonista, no sé si se quiebra casi naturalmente cuando escucha esas historias. Sí. Claro, porque ellas no se conocían, ¿no? No, esto fue pues una apuesta que hicimos ya, ¿no? en desarrollo, y fue que Carla no conociera al resto de las chicas con las que iba a convivir en la maternal, porque rodamos la película de manera bastante cronológica, ¿no? Y ella sabía de la existencia, o sea, ella sabía que iba a ir a un centro, ella sabía que su personaje iba a vivir un embarazo, y ellas sabían que iba a llegar una compañera nueva, pero armamos todo de manera que nunca coincidieran y no se conocieran, o sea, no, lo cual tuvo cierta dificultad, ¿no? Porque para los ensayos, para las pruebas de maquillaje, y ese día, cuando grabamos esta escena, es Carla Quílez, ¿no? Conociéndolas a ellas y escuchando lo que habían vivido. Brutal. Y bueno, su reacción genuina, que bueno, estaba buscada, ¿no? Esta reacción porque es lo que yo sentí también cuando las escuché, claro. ¿no? Lo que vive Carla, cuando yo lo estaba rodando, pensé que es exactamente la sensación con la que yo me quedé cuando las conocí a todas ellas. A Carla, la protagonista, la encuentras después de un proceso muy largo, de muchos castings duros. ¿Qué te hizo decidirte por ella? Pues muchas cosas, ¿no? Lo primero de todo es que parece como un detalle que no tiene tanta importancia, pero que lloraba de maravilla. O sea, Qué manera de llorar, como dirían en Amanece que no es poco. Claro, porque hay una escena que, bueno, quien haya visto la película yo creo que ya sabrá cuál es, y que no, pues animamos a que vaya a ver la película. Ir a verla. Sí. Bueno, hay una escena en la que el personaje de Carla tiene que llorar mucho, ¿no? Y yo esta escena en los castings, o sea, yo sentía que esta escena era clave, ¿no? Y que hacía falta una actriz, una persona, una chica que llegara a esa emoción. Y entonces esto lo probé muchísimo en los castings. Y Carla, claro, yo en los castings incluso le preguntaba, ¿pero cómo lo haces? ¿Cómo haces esto de llorar así, no? Porque ella es increíble, ella lo vivía. No eran lágrimas de cocodrilo, o sea, en cierta parte sí, pero quiero decir que ella tenía esta capacidad de vivir. De empatizar. Eso sí. O sea, y eso, claro, requiere una sensibilidad enorme, que es algo que yo he descubierto con Carla, ¿no? La capacidad que ella tenía para de repente vivir algo.
Y luego, pues ella tiene una capacidad de trabajo increíble, es una curranta, o sea, hicimos castings de 6 horas y ella estaba ahí con la misma energía del principio. Y bueno, y que tiene un don, es una maravilla, ¿no? Conocer a alguien que de repente piensas, ostras, es que hace algo que es muy complicado de hacer y que es muy raro conseguir hacerlo bien. Sí. Tiene un don para expresar esa adolescencia quebrada, rota, y al mismo tiempo expresar toda la rabia que alguien que está sufriendo tanto desde tan pequeñito siente. ¿Te gusta trabajar con actrices noveles, con gente incluso que no tiene ninguna experiencia previa, como también demostraste las niñas? ¿Qué te dan que no ofrezca un actor profesional, más curtido? Bueno, yo creo que todo y nada, ¿no? O sea, que realmente me lo paso muy bien en todo este proceso de... O sea, yo creo que, a ver, más bien ha sido como un requerimiento de los guiones, ¿no? Sí. En el caso de La Maternal y en el caso de las niñas, claro, cuando buscas una actriz de 14 años o en el caso de las niñas de 12 años, lo más normal es que no hayan hecho nada, ¿no? Y que sea su primera vez. Y a mí, pues también este proceso es muy interesante, el descubrir a alguien que hace algo por primera vez y que se enfrenta al trabajo por primera vez. Pero dicho esto, sí que es verdad que, por ejemplo, en La Maternal he trabajado con Ángela Cervantes, con Olga Hueso, con Rubén Martínez, que ellos tienen más experiencia, que son actores, que tienen una trayectoria, y hemos trabajado de la misma manera, ¿no? O sea, creo que las chicas que han participado por primera vez en una película han sido tan profesionales como los que han llevado ya 3 películas, 4 o 5, y los que tenían más experiencia han tenido la ilusión, ¿no? y la forma de trabajar, pues bueno, desde ese lugar de la inocencia, ¿no? Como lo han tenido el resto de las chicas. Y a mí es una mezcla que me interesa mucho, que me gusta mucho y que creo que es muy interesante para todos en el set, ¿no? El salirnos de lo rígido que puede tener el acting tradicional, ¿no? El buscar un poco más que se crean, vivir escenas en ese momento. Bueno, es una forma de trabajar que me interesa mucho y que espero seguir explorando en próximas películas. Pues esa mezcla maravillosa de experiencia e inocencia nos muestra cómo muchas madres adolescentes deciden seguir con los estudios y con la crianza, pero otras acaban dando a la criatura en adopción porque es una responsabilidad a veces insoportable para chicas tan jóvenes que son madres y casi niñas a la vez. ¿Pero sois pareja? No. Son amigos. Pero la habrá tenido que gustar. ¿A ti te puede gustar tu mejor amigo? ¿Te gusta, no? Claro. No, fue por error. Por error. Pero... ¿Qué error? Tuviste... No quieres que te meto una almohada esta noche. Te lo follaste porque quisiste, ¿no? Digo. A ver, él no te habrá obligado. No. ¿O sí? No. No. Entonces, por eso fue querido. Fue tu consentimiento también, ¿no? Mira, el consentimiento, un tema del que estamos hablando tema mucho candente. estos días. Pilar, después de este paso por estos centros, ¿cómo crees tú que ayudan este tipo de instituciones a estas madres adolescentes? Yo siento hacia ellos una profunda admiración y gratitud, ¿no? Yo lo que puedo conocer de primera mano ha sido pues un trabajo vocacional y un esfuerzo titánico con muy poco apoyo por parte de las... o no todo el apoyo que sería necesario. Entonces, me ha admirado, ¿no? Y me ha, digamos, me ha hecho sentir una sensación con mucha esperanza, ¿no? El ver gente que hace su trabajo desde el amor, ¿no? Y por y para los demás. Y esto lo he vivido, ¿no? Por ejemplo, Carol, que para mí ha sido tan importante en todo este proceso, que ella es educadora en la vida real, como he comentado antes, se interpreta a sí misma en la película, hace su trabajo desde un lugar que ojalá todo el mundo trabajáramos desde ahí, ¿no? Me acaba de surgir una pregunta respecto, por ejemplo, a ese momento de que Carla conoce por primera vez a sus compañeras. Claro, o sea, es arriesgártelo todo a una carta. ¿Qué pasa si ese primer momento no funciona? O sea, ¿qué salidas B, qué opciones B tienes cuando apuestas todo a algo que es captar un momento irrepetible? Bueno, este es el riesgo, ¿no? que asumíamos, porque hay otras escenas también que están rodadas un poco siguiendo este tipo de, no sé si llamarlo juegos, ¿no? Pero bueno, apuestas. Y en este caso no había plan B, o sea, tendríamos que haber pensado un plan B. También no había plan B porque yo pensé que la reacción que tuviera Carla Quílez, el personaje, sí. O sea, la persona detrás del personaje, sería la adecuada, ¿no? Que reaccionara como reaccionara, seguro que iba a ser
la mejor manera de reaccionar, ¿no? También porque yo la conocía ya. Estos castings no solamente me servían para ver si actuaba bien, sino también para entender cómo era ella, cómo eran sus reacciones, cuál era su sensibilidad. Entonces, yo creo que y luego pues las historias que ellas cuentan, ¿no? O sea, yo siempre lo digo también que esa escena, la grabación de esa escena fue muy especial para todo el equipo, ¿no? Sí. Y yo voy a ese día un montón de veces en mis recuerdos porque pues esos momentos en los que dices, vale, yo quiero hacer cine por esto, sí. ¿no? Y lo veía no solo en mí, o sea, yo lo veía en todo el equipo, joder, ¿no? Porque generalmente los rodajes pues, son un poco complicados, caóticos, gente mandando, ordenando silencio, y aquí de repente en el set había una sensación, o sea, de respeto máximo, ¿no? de admiración por la valentía que estaban teniendo ellas. Y yo miraba a los ojos, bueno, es que suena un poco cursi, soy consciente, pero es que de verdad yo miraba al equipo a los ojos en ese momento y yo decía, es que no solo yo estoy sintiendo esta emoción, la están sintiendo todos, ¿no? Por lo que hacemos cine. Y luego no fue una sensación mía, lo hablé con la gente del equipo y es lo que sintieron, ¿no? Entonces, creo que es algo que ya sentíamos que podía traspasar la propia grabación, ¿no? Y llegar a la gente, porque sus historias son tan verdaderas, ellas lo cuentan todo desde un lugar tan valiente, pero también tan digno, ¿no? Que bueno, que yo creo que todo eso está en ellas, ¿no? No en cómo lo he rodado yo, sino en ellas. Sí, y como bien dices, la emoción traspasa la pantalla a los espectadores en escenas como esa o en escenas también tan auténticas y desbordantes como esta. Cuando las protagonistas de la película bailan desaforadas esta canción. Pilar, este año en los Goya hay muchas películas muy realistas, ficciones casi documentales que ponen pie en tierra y se manchan las manos. ¿De dónde crees que viene esta tendencia del cine español? Uy, pues yo creo que por las ganas también que hay de retratar la realidad, ¿no? O sea, ¿para qué inventar cuando la realidad ya está ahí? Tiene tanto. Tan poderosa. Sí, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver, pues bueno, con una nueva forma de representación, ¿no? O sea, que ya cada vez nos creemos menos el acting tradicional, ¿no? Y por una mirada, ¿no? Yo creo que también, pues, se cuece algo, ¿no? Y influye de unos directores a unas directoras a otras, y yo creo que todo eso pues está ahí, ¿no? Y la verdad que tampoco tengo respuesta, ¿no? Pero yo supongo que tiene que ver con eso. Esa es una buena respuesta y una buena manera de terminar esta entrevista. En un año, además, en el que los premios Goya tienen una escrupulosa paridad entre hombres y mujeres en los nominados en la categoría de dirección. Una de ellas es Pilar Palomero, directora de La Maternal. Si ganas el Goya a la mejor película, recuerda que en Carne Cruda te dimos suerte. Va. Y brindamos contigo con este café de la mañana. Un abrazo muy fuerte. Muchísima suerte. Un abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Hace más de un siglo en Nápoles nació una hermosa costumbre. Cuando un obrero tenía algo que celebrar, bebía un café y dejaba otro café pendiente para quien viniera después y no pudiera pagarlo. El café pendiente se convirtió en un acto de solidaridad anónimo que se extendió por otras ciudades y llega hasta hoy. Carne Cruda es eso, un programa pendiente. Si tú puedes, págalo para que todos puedan escucharlo. Carne Cruda. La radio pendiente. Pendiente de ti. Invítate a una. Marta, se viene repitiendo que estos Goya premian una de las mejores cosechas del cine español en décadas. ¿Exageran? No exageran nada porque hay bastante... No, te lo juro. O sea, en décadas, vamos, en milenios. En milenios. Antes de que se inventase el cine. Sí, sí. Pues es que hay bastante consenso en que 2022 ha sido un muy buen año, no solo en calidad, sino también en taquilla y en cantidad. Porque para ponernos en situación, ¿cuántas películas se producen cada año en España? Bueno, todavía no tenemos los datos de 2022 completos, pero en 2021 fueron 273 producciones, que no está nada mal. Pues nuestra compañera, Irene Valiente, recientemente incorporada a esta familia, ha querido averiguar quién cuida de todas esas películas que entran a formar parte de la historia de nuestro cine y otras muchas que cuentan la historia de nuestro país. Irene, crudos días. Crudos días.
Pero vamos a ver, yo creía que nos ibas a llevar a un archivo, no a un Te parque. ha mentido. Bueno, ya sabéis que aprovecho en cuanto os dais la vuelta para escaparme de paseo, Sí. y esta vez me he acercado hasta Pozuelo de Alarcón. Está a las afueras de Madrid, y ahí, además de escucharse estos pajarillos, se encuentra desde 2014 el Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca Española, que custodia los tesoros del patrimonio fílmico español. Entramos al arca, este sonido de arca, entramos al arca que guarda 600.000 rollos de película. 600.000 películas. Bueno, esto en realidad se traduce en 40.000 títulos audiovisuales en total, entre películas, documentales, series, fondos históricos como El Nodo o piezas publicitarias. ¿Y cómo llegan al arca estas piezas? Las compra el Ministerio de Cultura o ingresan a través de donaciones. En cualquier caso, la puerta de entrada siempre es el almacén de tránsito. Lo primero que hacen las películas es venir aquí. Una vez aquí ya tenemos nuestros envases de conservación específicos, son aquellos que están ahí al fondo. Son nuestros envases de conservación para obras, son de unos plásticos especiales que favorecen la conservación y tienen un diseño que favorece la ventilación. De manera que el material que hay en el interior se pueda beneficiar de las buenas condiciones ambientales que tenemos en los almacenes. ¿A quién escuchábamos? Ella es Marian del Ejido, la directora del centro, que me dio un buen tour por allí. Nos llaman porque en un altillo han encontrado películas de los abuelos. En unos casos son películas familiares, que son muy importantes, en otros casos son documentales, pues de sus ciudades, de sus pueblos, pero a veces también te sorprendes y de repente hay un largo en 35 que tiene alguien en su casa, pues por un azar del destino, porque alguien lo dejó allí, porque un familiar trabajaba en un cine. Una vez han clasificado todos los negativos, los trasladan al sótano, donde las que somos un poco frioleras no somos muy bienvenidas. Estos son los almacenes. La temperatura que tenemos es de 4 o 5 grados aproximadamente, humedades relativas que no superan el 30%, de manera que podemos garantizar que los materiales se conservan bien. Cuando nos vienen en latas que están oxidadas, que están antiguas, que están golpeadas, lo sustituimos por estas latas, que son nuestras latas de conservación, que tienen y ya os podéis imaginar todo lo que te puedes encontrar allí. Pues mira, esto es un negativo, color incolorado, alta costura, amanece que no es poco, cuando pasa el amor, alerta en el cielo. Piezas únicas de nuestro legado fílmico que sin duda no podían estar en mejores manos. Las colecciones fílmicas son muy delicadas, es un patrimonio efímero en su naturaleza, nunca fue creado para que se conservara en el tiempo, fue creado para poder proyectarse con cierta facilidad. Esto que hace que la conservación de los formatos, nitratos y acetatos fundamentalmente, no es sencilla desde el punto de vista de la conservación de la materialidad de la obra. Y si no conservamos la materialidad de la obra, perdemos los contenidos. A ver, Irene, para los no cinéfilos, ¿qué son los nitratos? Sí, igual al común de los mortales nos suena más el término celuloide. El celuloide es un plástico a base de nitrato de celulosa y alcanfor con el que se fabricaron los primeros rollos de fotografía y cine a finales del siglo XIX. Es un soporte que da muy buena calidad de imagen, pero es altamente inflamable en condiciones ambientales. De hecho, dejó de utilizarse los nitratos históricamente porque los incendios que se producían en los laboratorios, en los cines, eran muy habituales y eran enormemente peligrosos. Precisamente para evitar este tipo de accidentes, en 1950 el nitrato fue sustituido por un material más seguro como el acetato y en los 90 por el poliéster. Aún así, por lo que comentaba Marian, en el centro conservan estos nitratos del cine español. Exacto, sí, hay unos 3.000, pero precisamente por esta peligrosidad los almacenan dentro de celdas de hormigón en un búnker que se encuentra al otro lado de las vías del tren. Los nitratos, una vez alcanzado el punto de ignición, no es reversible, no se apagan con nada. Entonces tienen unos sistemas individualizados en unas celdas muy pequeñitas que permiten controlar la propagación del fuego. Sin duda, para trabajar allí hay que tener un máster en delicadeza. Sí, ¿y hasta qué punto? Porque además de preservar todo este archivo, la labor principal del centro es la restauración, es decir, curar las heridas de guerra con las que llegan muchas películas. Pues la pérdida de emulsión, deterioros por ataque biológico, deterioros químicos y desde luego deterioros mecánicos
desde el punto de vista de las propiedades físicas de los materiales, porque vienen con piquetes, con roturas, con empalmes. No me imagino a Eduardo Manos Tijeras trabajando en ese archivo. Creo que no sería muy bienvenido, ¿no? En ese laboratorio no existen las prisas y allí me encontré a Marta cual cirujana porque estaba manipulando un antiguo noticiario con un bisturí. Sí, ahora mismo estoy haciendo un empalme con cinta adhesiva de conservación. Lo estoy haciendo solo por el lado de la emulsión para que luego a la hora de retirarlo no se lleve la emulsión el adhesivo. Entonces también es un material degradado, tiene bastante Después de contracción. salir del quirófano, los rollos esperan a que les toque el turno de pasar por el escáner. Ese trabajo de digitalización del archivo lo están haciendo poco a poco y también requiere mucho cuidado para que la imagen sea lo más respetuosa posible con el original. ¿Y luego todos los rollos que llegan hasta allí vienen identificados? Bueno, eso me lo contaba Marian. Muchas de las películas que reciben, sobre todo las anteriores a los 60, tienen los derechos perdidos. Es decir, que ningún productor se ha hecho cargo de ellas. Claro, entiendo que ahí juega un papel fundamental el departamento de colecciones de la Filmoteca. Eso es, allí examinan y verifican las cintas. Bueno, me ha dado la impresión de que estaban abriendo una lata, sacando una película O un tomate. y poniéndola en un proyector. No exactamente, es una moviola, es una máquina clásica de montaje y edición cinematográfica y la que estamos escuchando la tenía en funcionamiento Patricia. Oh Señor Padre Celestial, que nos mandaste amarnos los unos a los otros como hijos tuyos. Bueno, a través de ellas, el área de colecciones se encarga de identificar las películas para seguir nutriendo el extensísimo archivo que preserva la Filmoteca Española, que por cierto el 23 de febrero cumple 70 añazos. Y para celebrarlo, la nueva ley del cine, que todavía está en tramitación parlamentaria, recoge un reclamo histórico al considerarla por fin un bien de interés cultural. Tener un reconocimiento más explícito, ponernos más en la cabeza de los legisladores y de todos los gestores de patrimonio, en cuanto a un reconocimiento de colección como patrimonio cultural y de protección en el mismo nivel que el resto de bienes culturales, es una fortaleza importante que nos hacía mucha falta. Nos hacía mucha falta. Felicidades a la Filmoteca Española por estos 70 añazos también llevados y a su Centro de Conservación y Restauración por dejarnos entrar y por el currazo que hacen. Gracias a Marian, que me aguantó casi 2 horas, y también a nuestros amigos del medio digital Cine con Ñ, que fueron los que me hablaron por primera vez de este centro y de las joyas que esconde. Gracias a ti por llevarnos ahí dentro. Guapísimo este Sí, está muy guay, este ese grito me ha encantado. Muy chulo, siempre, muy chulo. O sea, es mi trabajo ideal. Sí. Vamos a mandar el currículum. Marta, manda el currículum, sí. Contratad a Marta Medina. Por favor, contratadme. Bueno, salimos de la Sala del Tesoro del Cine Español. ¿Y a dónde nos lleva esta lúgubre ambientación? Pues de la Isla del Tesoro nos vamos al bosque mágico. Cojámonos de la manita para no perdernos en esta tierra remota y de ensueño habitada por seres mágicos. Seres mágicos. Por un lado, los unicornios y por otro, los osos amorosos, que tienen un libro sagrado con esta profecía. Ay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno, y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza. Por eso, por esta profecía, los osos y los unicornios llevan años enfrentados en una guerra cruenta en la que solo puede quedar una especie. Me gustaba más cuando utilizabas la voz de osito amoroso. Pero ahora ha pasado la guerra. Claro, ahora estamos ahí, tenemos que Venga, meternos vale, en la batalla. dale. Bueno, los osos más jóvenes son reclutados en un campamento militar, el Campamento Corazón. Campamento Corazón. Cuyo lema es honor, dolor y mimitos. Mimitos. Donde les preparan para convertirse en carne de cañón. La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello. ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! Es la peor compañía que he visto en mucho tiempo. Es que la cama está súper mojada. Precisamente, Capitán Hocicos. Son perfectos. Reclutas, hoy es un día muy especial. Por fin soy soldado. ¡Hermanito! ¡Los actos tienen consecuencias!
Recluta mimitos. Cuéntanos. Sí. Bueno, os hablo de Unicorn Wars, la última película de animación de Alberto Vázquez, dibujante de cómics, fundador del colectivo Polaque y del fanzine Enfermo y director del cine de animación, gracias a lo que ha conseguido destacarse como una de las voces más interesantes y radicales de la animación española. Cuando uno ve la película entiende por qué dices esto, pero para quien no haya visto, explica por qué es un radical aparte de un enfermo. ¿Tú te acuerdas de Happy Tree Friends? Esos dibujos para adultos que utilizaban una estética naif de programa infantil, pero que luego eran súper bestias. Sí. Qué puto miedo, ¿eh? Muchísimo. No recordaba tan desquiciante estaba. Sí, que verdad. Pues la animación de Vázquez es todavía mucho más bestia. Doy fe. Juro que aún estoy reponiéndome de las salvajes escenas gore de ositos empalados por los cuernos de los unicornios y bellos unicornios aseteados por las fechas con punta de corazón de los ositos amorosos. Me encantan vuestras voces. Total, es una sátira antibelicista. Sí. Que no escatima en sangre y vísceras. No. Con mucho humor corrosivo. Sí. Y una isla extraña en medio de una animación española que suele estar dirigida a todos los públicos. Y esta... No. No pueden ir a verla los niños, ¿no? Bueno, a ver, por poder. Pueden, depende de lo que quieran gastarse sus padres en el psicólogo. Bueno, tenemos con nosotros al culpable de esta pesadilla, que ha destruido todos nuestros sueños infantiles. Straight ahora a Coruña, desde A Coruña, Alberto Vázquez, crudos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Muy bien las voces, ¿eh? Gracias. Para tu próxima película espero que nos llames. Espero que eso digo, que muy bien, ¿eh? Sácalo de aquí, Alberto, por Dios, que me están volviendo la cabeza loca. Bueno, ¿en qué momento, cómo y por qué se te ocurre enfrentar en una guerra sin cuartel a los ositos amorosos y los unicornios? ¿Quizá tuviste una infancia traumática, Alberto? Bueno, a ver, esto viene de un corto que hice en el 2012 que se llama Sangre de unicornio y que contaba eso, la historia de dos hermanos mellizos que iban a cazar unicornios y bueno, era una excusa un poco para hablar un poco de la relación entre hermanos, del bullying y de eso. Y en el 2016-17 pues decidí un poco expandir esta historia porque me parecía interesante. Y la mezclé un poco, mi universo así como dibujante, con el género bélico y con una historia pues un poco mitológica, religiosa y bíblica, ¿no? Es por eso que siempre que definimos esta peli la definimos como una mezcla entre Apocalypse Now, Bambi y la Biblia. La típica mezcla, vamos. La típica, sí. Bueno, tengo que hacer una confesión a la audiencia. Kelu, ¿tienes una música de confesión? Gracias. Dios mío, qué intensidad ahora, ¿no? Sí, de repente. Tengo que deciros que siempre odié a los ositos amorosos y al osito mimosín. Me parecen insufribles. ¿Pero por qué? Son repugnantes. Es una cursilería insoportable. Siempre me entran ganas de matarlos, así que he disfrutado morbosamente viendo cómo los descuartizan y tampoco me ha importado que destroces a los unicornios. Alberto, basta de animales mitológicos, mágicos y bellos. ¡Basta ya! ¡Acabemos con todos ellos! Alberto, ¿te pasa lo mismo que a mí? Sí. Gracias. Hay que acabar con la dictadura de lo cookie. Sí, por favor, matémoslos a todos. Sí. A ver, claro, esto es una historia un poco de contrastes, ¿no? Ya un poco desde su sinopsis, ¿no? Pues ositos contra unicornios, ¿no? Pues se busca un poco, pues eso, cargarnos un poco los iconos de nuestra infancia, ¿no? Es un poco la idea. A mí me interesa el tema este. Pues yo suelo trabajar con animales así antropomorfos, ¿no? Que recuerdan un poco a los cuentos clásicos, a las fábulas o incluso a los inicios de la historia del cómico o de la animación, ¿no? Me parece interesante porque no tienen un tiempo ni un lugar definido, sino que pertenecen a todas las culturas. Y esta historia, Unicorn Wars o otras películas que hemos hecho anteriormente, están bien porque se entienden en todos los lugares del mundo. De hecho, esta peli sale en Japón, en cines, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y tú si ves esta peli no sabes muy bien de dónde es. No sabes si es española, francesa o americana o japonesa, ¿no? Y ese carácter universal yo creo que está muy bien. Pero además de acabar con la dictadura de lo cookie, ¿qué más querías contar con esta película? Bueno, a ver, yo quería hablar un poco de... La película va de un conflicto externo, ¿no? Entre osos y unicornios, ¿no? Una guerra ancestral, ¿no? Y mitológica, marcada un poco por el odio, el fanatismo religioso, pero también la verdadera historia para mí es una guerra interna
entre esos dos protagonistas, que son dos hermanos mellizos, Gordy y Azulín, que son completamente opuestos, por el amor de su familia. Entonces, me interesa cómo esta guerra interna acaba como influenciando esta guerra externa, ¿no? Y yo quería hablar un poco del origen común de todas las guerras, ¿no? De los conflictos, del control de la opinión pública, ¿no? Porque los ositos viven en una sociedad muy militarizada y muy religiosa que controla la opinión pública, ¿no? Y me parecía como muy interesante esto, hablar. La película también va sobre el odio hacia el diferente. En este caso, los ositos odian a los unicornios, ¿no? Porque tienen como una leyenda que los considera demonios, pero también el odio hacia ellos mismos, ¿no? Porque son muy repulsivos, se hace mucho bullying, son muy competitivos, ¿no? Entonces, pues la película, o sea, habla de esto básicamente, y de algunas temáticas más, como la ecología. Bueno, te lo has metido todo. Está todo ahí dentro, entre osito y unicornio. Es un cuento de cuentos. Es un cuento de cuentos, efectivamente, que, como dices, bien podría ser de cualquier lugar del mundo. Es una película universal. No se sabe que es española, pero es que, claro, saber que es español, un largometraje de animación es difícil, porque se hace poco. Se hace poco, o sea, recordemos que creo que fue en el 2021, La gallina turulica era la única nominada al Goya a mejor. Una sola película. Sí, sí. Entonces, me gustaría saber cómo te conviertes en director de cine, en director de cine de animación, cómo alguien pasa del cómic al cine de animación, porque claro, o sea, tampoco es que haya muchas opciones, ¿no? No, a ver, yo llegué aquí por casualidad. Yo no he estudiado animación ni he estudiado cine, ¿no? Yo era dibujante de cómics y sobre todo ilustrador. Me dedicaba a vivir de la ilustración, ¿no? En prensa y también haciendo libros infantiles y adultos, ¿no? Y había publicado un cómic que se llama Psiconautas, y ahí por el 2009 un productor vasco y guionista que se llama Pedro Rivero pues contactó conmigo porque le había gustado mucho el cómic y que por qué no hacíamos un largometraje de esa película, ¿no? O sea, de este cómic. Pero bueno, lo veíamos muy complicado y era difícil de financiar una película de animación para adultos de fantasía oscura, ¿no? Porque Psiconautas es una película, bueno, que va un poco sobre la entrada de la droga en un mundo animal antropomorfo, ¿no? En una falsa Galicia, por así decirlo, de los años 80. Y como no lo habíamos complicado, pues primero hicimos un cortometraje que se llama Bird Boy, Chico Pájaro, que es uno de los protagonistas de esta historia de Psiconautas, ¿no? Hicimos el corto fue bien y yo también descubrí mucho el mundo de la animación, viajé un poco por todo el mundo en festivales y descubrí un poco este universo y ya me quedé, porque la verdad que la animación me da todo lo que yo quiero a nivel creativo, porque por un lado, para mí es una mezcla entre mis dos grandes pasiones, ¿no? Por un lado está el cómic y la ilustración, el dibujo, y por otro lado está el cine. Y en el medio está la animación, que es un medio con su propio lenguaje. Y en el medio de todo eso está Unicorn Wars, que es un lenguaje absolutamente propio. Sí, en 2013 estrenaste el corto Sangre de Unicornio, que como contaba es el germen de Unicorn Wars. ¡Sargento! ¡Han desaparecido! ¡Ah! ¡Hermano! El unicornio, hijos míos. Fijaos contra qué luchan. ¡Oh, no! ¡Se acercan! ¡Oh, señor, protégenos en tu regazo! Nosotras somos el bosque y moriremos. ¿Cuánto tiempo has tardado en sacar esta película adelante y cómo trabajas ahí en tu estudio? Porque es una producción artesana. Sí, Albert, pues al final esto fue un proceso de 5 o 6 años, ¿no? Entre que empiezas a escribir el guión hasta que lo acabas, ¿no? Nosotros en animación, las producciones, lo que es la producción, se alarga a más de 2 años, 2 años y medio, o un poco más, ¿no? Por ejemplo, en ficción a veces ruedan las películas en un mes, o en 2 meses, sí, o en 3 semanas, ¿no? Y nosotros rodamos, como quien dice, en 2 años, ¿no? Porque es un trabajo muy laborioso, esto es una coproducción entre varios estudios, ¿no? Uno en Galicia, otro en País Vasco y 2 en Francia. Y nosotros nos parecemos más a la manera de trabajar a un estudio de videojuegos, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que somos un montón de gente trabajando como ratas en estudios, ¿no? Delante de ordenadores, y tiene un punto, la animación, mucho de tecnológico, ¿no? Muy de aprender softwares, utilizar 3D, 2D, ¿no? Al mismo tiempo, tiene un punto muy artesano, porque nosotros trabajamos, en mi caso, ¿no? En nuestras películas, las trabajamos de una manera muy tradicional, para hacer, pues para un segundo, pues 12 dibujos más o menos, ¿no? Y bueno, es un proceso mucho más laborioso
en principio que trabajar en ficción o documental, aunque bueno, cada medio tiene sus propias características. Bueno, antes hablabas de Psiconautas, una película muy gallega y mucho gallega, con la que ganaste el Goya en 2017 y que habla de la desindustrialización, el cierre de los astilleros y de la entrada de la heroína. Bird Boy está muerto. ¿Estás seguro? A mí me han dicho que lo han visto hace poco. Tal vez lo hayan visto, puede ser. Tal vez todavía podamos verlo. Pero puedes creerme, no todo lo que tiene... Vamos, que así explicando la sinopsis tampoco parecía para niños. Alberto. No, es una película así con un punto bastante deprimente, aunque también tienes un mensaje de luz, ¿no? Sí, es verdad, o sea, sí, a mí me gusta utilizar la fantasía un poco para hablar de temáticas actuales y contemporáneas, ¿no? Me gusta un poco también hablar de las injusticias sociales, ¿no? Desde la animación, y sí que hay este choque entre fondo y forma, ¿no? En lo que queremos contar con cómo está representado, ¿no? Con este mundo un poco infantil, ¿no? Esto es una cosa que choca bastante al espectador y que a nivel artístico es interesante, ¿no? Porque aquí caen muchos niños y adolescentes despistados a ver estas películas. Y salen traumatizados. No, es interesante porque... Sí, es interesante. Yo cuando tenía 12 años vi una película que se llamaba Cuando el viento sopla, que es una película muy triste que habla sobre... Sí, muy triste, ¿no? Que habla sobre una hipotética caída de una bomba nuclear en Inglaterra y cómo 2 ancianos tienen que sobrevivir, ¿no? a la radiación. Y me impactó muchísimo, me lo pusieron en clase. A mí también. Sí, ¿verdad? Y me quedé súper tocado con esa película. Y ahí fue cuando me di cuenta que la animación podía hablar también de otras cosas, ¿no? La animación es para todos, es para niños, pero también es para adultos, ¿no? Luego, y algo así... Disculpa. Sí, perdona. No. Termina. Sí, algo así quería hacer, ¿no? Me interesa cuando tú coges a un niño o un adolescente y le hablas no de una manera paternalista, ¿no? Sino como si fueses un amigo mayor o un hermano mayor, ¿no? Y me interesa hablarle de eso, ¿no? Al niño y al adolescente, ¿no? También al mismo tiempo me interesa cuando el adulto va a ver estas películas que tienen este punto fantástico y aparentemente infantil, porque le retrotrae un poco a cuando ellos eran niños, ¿no? También, y te es como un viaje a la infancia. Entonces está... este doble camino que me interesa mucho. Bueno, has hecho un viaje a la infancia un tanto diferente. Bastante hardcore. Alberto Vázquez, director de Unicorn Ones. Suerte en los Goya y sobre todo, ¡honor, dolor y mimitos! Y si ganas honor, si no ganas dolor, y en cualquier caso, bienvenidos los mimitos. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, un placer, ¿eh? Y si no lo ganas, la próxima película podría ser de académicos empalados por directores de cine. ¿Qué te parece? Me parece una gran sinopsis. Llámanos para hacer el doblaje. Por favor. Chao. Carne Cruda tiene aplicación para escuchar en directo o diferido. Búscala en Play Store y llévanos en tu móvil. Bueno, había empezado súper bien con Cuba, luego nos ha llevado de pesadilla a un bosque mágico y ahora un after bajonero, ¿es esto? Ajá. Como en el que han pillado a Froilán con sus colegotes. ¡Auch! Eso ha dolido por ahí. Porque ha dolido en Zarzuela. Ha dolido en Zarzuela y además allí sonaría taburete a tope. Sí, efectivamente. Ya. Bueno, pues poneos vuestros mejores chándals y vuestras cadenas de oro. Sí. Calzaos vuestras gafas de sol para llevar en interiores, como hacen los grandes. Claro. Porque os voy a llevar a un mundo en el que nunca habéis estado, donde hay mafiosos albaneses, amuletos humanos e incluso vampiros y superhéroes. Bueno, una combinación aún más imposible que la de Unicorn Wars. ¿Y dónde encontramos a toda esa gente extraña? ¿Las ferias de bollullos de la imitación? Pues no, en los suburbios de Copenhague. Ah. Dejad todo lo que estáis haciendo, menos escuchar este programa, y encended la tele. Sí. Ya sé que es lo contrario que es lo que os decían vuestras madres y vuestros padres, pero es que Netflix os espera la mejor serie de los últimos tiempos, la marcenada más increíble que ha parido una plataforma, gracias al arte de la estafa de Nicolas Winding Refn. ¿Cómo que el arte para la estafa? Pues mira, amo a Winding Refn sobre todas las cosas, primero por su cine, pero también por su capacidad de engañar a gigantes como Amazon o Netflix. Muy bien. A Amazon a los primeros les sacó 10 millones de lerelas. millones de euros, ¿eh? De euros para rodar Demasiado viejo para morir joven, que es un proyecto demencial, el antirritmo televisivo, que pudo salir adelante porque en Amazon, ya sabéis, esas empresas que van cambiando de directivos y tal, y bueno, pues en Amazon se olvidaron de que este señor le habían dado luz verde y de que estaba rodando una serie. Y entonces
cambió el organigrama y los directivos nuevos pues no sabían que estaba rodando y se encontraron de repente con los primeros trailers, o sea, los primeros montajes de la serie y dijeron "What the fuck, ¿qué es esto?". Y entonces, horrorizados, decidieron enterrar la serie y sacarla de promoción y bueno, la estrenaron ahí como súper de bajito. O sea, la tenían ahí, pero tenías que tener una excavadora para desenterrarla y sacarla entre los miles de títulos. Totalmente. Y al amigo Nicolás, pues no se le ha ocurrido otra cosa que volverla a hacer. Exacto. Bueno, ya está bien. Se te está yendo de las manos. ¿Crees que ella podrá hacerte feliz? Sí. ¿Y qué está haciendo? ¿Descansar en el sofá mientras tú estás dejándote la piel trabajando? Mira, André, ha estado trabajando en el jardín. Tienes que ver cómo está. Pues mira, ahora se las ha dado con queso a Netflix, que conociendo un poco el producto que buscan debe de haber entrado en pánico al ver el pan que les traía Wendy Refn bajo el brazo. Porque no sé lo que les habrá costado, lo están mirando y ahí no dicen nada. Pero tienen que estar llorando dólares de sangre porque han vuelto a estrenar la serie. Han vuelto a estrenar la serie sin apenas publicidad ni aparecen otras novedades del catálogo siquiera. A mí, sin embargo, me salió el tráiler en recomendaciones. ¿Sí? Pues será, yo qué sé, porque veis cosas muy raras. Sí, y al final el algoritmo dice, dice muchas cosas buenas de ti eso, No dice ninguna. Bueno, el caso es que ha vuelto a colársela a los que ponen el dinero y es otra victoria del director que estuvo a punto de claudicar en sus comienzos porque tras el fracaso de una de sus primeras películas, que es Fear X, tuvo que devolver un préstamo de 5 millones de coronas danesas y para conseguirlas rodó la trilogía Pusher, que fue un exitazo y bueno, y ya lo demás es historia. Bueno, ¿y cómo has dicho que se llama la serie en cuestión? Se llama Cowboy de Copenhague. Son 6 capítulos totalmente imprevisibles en los que cualquier cosa puede pasar. Una serie que comienza con la llegada de Miu, nuestra protagonista y superheroína, a un prostíbulo regentado por albaneses a las afueras de la capital danesa. No sé de dónde vienes, ni de lo que eres capaz, pero la gente que te rodea muere. O eso o les concedes una nueva vida. Miu, interpretada por la actriz Angela Bundalovic, que casi no abre la boca, es una moneda de cambio. ¿Y qué es una moneda de cambio? Es una persona amuleto que la gente compra y vende y pasa de mano en mano para ayudar a hacer cumplir sus sueños. ¿Pero es superheroína o hada madrina? A ver, esto es un poco las dos cosas, es un poco ninguna. En cierta manera, Wendy Refn se ha inspirado en la novia de Kill Bill. Pero en vez de una novia, de una tipa de 2 metros vestida de amarillo con una katana, tenemos una chica que no abre la boca, súper parca en palabras, vestida con un chándal azul que mola mucho. ¿Vale? Que se ha vuelto icónico ya. Se ha vuelto icónico ya. Y que tiene poderes mágicos que descubriremos a lo largo de la serie. ¿Y cómo va? Pues bien. Me aseguro de que me pague. No se tome en serio a mi mujer. Es fría como el hielo. A mí lo que me han contado es que hay una escena final que parece sacada de Los Vengadores. Bueno, sí, es que Wendy Refn ha querido hacer como su propia película de Marvel, a su manera, que es con música electrónica saco, escenarios teñidos de rojo y azul, muchos paneos hiperlentos, de estos que te crispan los nervios, gente hablando muy despacio y comportándose muy raro. Y una estética que yo la quiero para mi salón, para mi casa, para mi vida. Pero es siempre de ritmo muy lento, en plan Oliver y Benji, que cada intento de tirar a la puerta, como recordaréis, duraba 10 capítulos. Pues no todo el rato así, porque luego también hay momentos de peleas de artes marciales flipantes, hay persecuciones, hay tiroteos entre bandas rivales, es que hay mucha tela que cortar. Y hablando de tela, ¿no me has traído una guayabera de Cuba? A ver, lo que os traigo es otra versión de Hasta Siempre, Comandante, que hemos escuchado al principio de boca de Carlos Puebla y que esta vez interpreta Soledad Bravo. Así quedaos con un canto en los dientes. Pues hasta siempre no. Hasta la próxima, Marta. Y hasta la victoria siempre. Eso siempre, siempre. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pues hablando de luchas, hasta la victoria siempre están movilizados los sanitarios, los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras de este país y de ese
desmantelamiento de la sanidad pública y de quienes luchan por evitarlo, hablamos mañana. Sí, no faltéis porque estamos haciendo un gran esfuerzo por mirar más allá de Madrid, que queremos hacerlo en muchos programas, pero cuesta porque estamos aquí en Madrid, así que vamos a recorrer muchas regiones para ver cómo están los sanitarios en lucha en cada sitio y dar voz a su reivindicación. Y os recuerdo que este viernes a las 6:30 estamos en la Sala Paralel 62 de Barcelona haciendo un programa especial con, a ti que te gusta la chaqueta de chándal poniendo la música, y la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pues aquí el comandante Crudo, en nombre del mejor equipo de la radio, os agradece vuestra querida presencia. Nos vemos en la próxima mañana. Hasta entonces, que la radio os acompañe.